grafos cuya matriz de adyacencia, cuya matriz de similitud es una matriz robinsoniana, pero que no tienen un dibujo válido. ¿Okay? Por ejemplo, y en realidad la demostración de este resultado es la matriz que se ve ahí. Esa matriz, la matriz del ejemplo, es una matriz, o sea, la matriz que aparece en la transparencia es una matriz robinsoniana, es la matriz de similaridad de un grafo, y ese grafo no tiene un dibujo válido. ¿Okay? No voy a entrar en la demostración, pero la verdad es que ninguna de las dos demostraciones de estos dos lemas que les acabo de contar es complicada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros queríamos hacer esta asociación entre nuestro problema, el problema de encontrar un dibujo válido, y el problema de seriación, y sin embargo nos dimos cuenta que nuestro problema era más fuerte, o sea, era más difícil, digamos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, bueno, lo que sí podemos hacer es transformar nuestro problema en un programa lineal. ¿Ok? Y entonces, ¿pero cuándo podemos transformar nuestro problema en un programa lineal? Lo podemos transformar cuando nos entregan la matriz cuando tenemos la matriz de adyacencia, la matriz de similitud, la tenemos en forma Robinson. ¿Ok? A partir de una matriz Robinson, nosotros podemos construir un programa lineal, y si ese programa lineal tiene una solución, entonces esa solución nos va a dar un dibujo válido. ¿Ok? Entonces, en el fondo, esto que les estoy contando nos da un método, un algoritmo, por decirlo de alguna manera, nos da un método para decidir y encontrar un dibujo válido. Decidir si es que un grafo tiene un dibujo válido y encontrar un dibujo válido. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el algoritmo? Bueno, yo tengo un grafo, veo su matriz de adyacencia, usando las herramientas que ya existen, decido si es que su matriz de adyacencia o matriz de similitud es una matriz robinsoniana, y si es así, entonces construyo este programa lineal y, usando, por ejemplo, simplex, lo resuelvo y encuentro una solución óptima, y esa solución, si es que el simplex me da una solución, entonces esa solución me va a dar un dibujo válido. Si simplex me dice que no tiene solución, entonces el grafo no va a tener un dibujo válido en la red. ¿Okay? Ahora, hay un pequeño problema, que es, en realidad, el resultado, quizás, dentro de la historia que les estoy contando, no es un resultado trascendental, pero matemáticamente hablando es el resultado más bonito, que es el siguiente. Lo que pasa es que la pregunta es, bueno, si se acuerdan, este programa lineal, este poliedro, depende del orden Robinson, dependen del orden Robinson desde el que partí. ¿Ok? Y una matriz puede tener un número exponencial de órdenes Robinson, puede tener muchos órdenes Robinson. Entonces surge la pregunta de si es que cualquier orden, si es que una matriz, un grafo, digamos, si yo fijo el orden Robinson y ese orden Robinson tiene un dibujo válido, entonces la pregunta es si cualquier orden Robinson va a tener un dibujo válido. Y nosotros efectivamente demostramos que si el grafo es completo, y aquí usamos el hecho de que el grafo sea completo, entonces, y me dan un orden Robinson que tiene un dibujo válido, entonces todo orden Robinson va a tener un dibujo válido. Entonces, eso en el fondo nos libera, para el caso de los grafos completos, podemos aplicar tranquilamente el método del algoritmo que les describí antes. Okay. Y esto, como les decía, no es crucial, bueno, quizás no es algorítmicamente quizás no es lo más importante este resultado, pero matemáticamente este es el resultado que a mí más me gusta de la historia que les estoy contando. Ahora, bueno, esto nosotros no lo podemos aplicar para grafos. Este resultado no es, todavía no sabemos si es cierto para el caso de grafos incompletos. Así que para el caso de grafos incompletos tuvimos que hacer
usar otras herramientas que en realidad no voy a entrar en el detalle de las mismas ahora mismo. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es más o menos la historia que les quería contar y para terminar, si se fijan en a lo largo de la historia que les conté hay dos parámetros que estuve moviendo en este juego, en este problema. Uno era el espacio métrico y el otro es la cantidad el rango de valores que puede tomar la función de pesos en las aristas. ¿Okay? Entonces, primero, lo que les conté en la primera parte, digamos, todos los rangos de valores siempre estaban fijados en podían ser -1 o 1. ¿Okay? Y ahí lo que hicimos fue variar los espacios métricos. ¿Okay? Consideramos la recta, consideramos la circunferencia, consideramos árboles reales. Y después ahora, en lo que entré en un poco más de detalle, no quise ir mucho en tecnicismo, pero en lo que entré un poco más de detalle, es que fijamos el espacio métrico, es la recta, pero consideramos cualquier rango de valores positivos para la función de peso sobre las aristas. Entonces, una pregunta natural es, bueno, ¿cómo extendemos todas estas técnicas que usamos para el caso de la recta, cuando los grafos pueden tomar la arista de los grafos pueden tomar cualquier peso positivo, a otros espacios métricos? ¿Cómo podemos extenderlo a la circunferencia o cómo podemos extenderlo a los árboles? No es evidente, porque no es evidente cómo hacer la transformación a un programa lineal. ¿Okay? Y tampoco existen las definiciones de matrices robinsonianas para esos otros casos. Entonces, no existen las herramientas. Entonces, intuitivamente yo les puedo decir que yo creo que sí se puede hacer, pero no es evidente cómo hacerlo. Básicamente hay que ponerse a trabajar en el tema. No sé si esa era la historia que les quería contar. No sé si tienen preguntas, si quedó clara, La verdad no quise profundizar mucho en los tecnicismos porque no tengo claridad de cuál es el espectro de la audiencia, así que lo quise hacer lo más general posible, intentando más bien transmitir la idea de cuál es el problema en el que estoy trabajando, pero cualquier persona o sea, si están interesados y tienen y ganas de conocer los tecnicismos más en detalle, bienvenido sea y podemos conversarlos sin ningún problema. Bueno, agradecemos a Christopher por la presentación y doy el pase para la pregunta. ¿Hay alguna consulta de la audiencia? A mí me gustaría hacer una precisión, ¿me escuchan? Sí. Ya. Solo lo que te dije antes, probablemente no tiene mucho que ver con tu interés o el interés de tú y Julio, pero lo busqué en mi biblioteca en el volumen 3 de NUS, Sorting and Searching, en el capítulo 2, échale una mirada porque está en equivalencia entre permutaciones y diagramas de Young, que son prácticamente similares a las matrices robinsonianas. Hay algoritmos, hay cosas, a lo mejor les puede servir de algo. Ok, vale, gracias. Lo voy a... Está en la página, la edición que tengo yo, página 58, volumen 3, en Sorting es ese volumen. Y el capítulo Tableau and Involutions. Mira, a lo mejor no tiene nada que... Son los tableaux de Young, ¿cierto? Ah, sí, son tableaux de Young. Sí. No los nombra así, pero... Y está el teorema famoso, equivalencia entre dos permutaciones y tableau de Young de Schutzenberger. Pero probablemente no te sirve, pero hay algoritmo. Sí, sí. Ok, es bien bonito. Súper. Eso es todo. Vale, gracias. ¿Más preguntas? Yo solo quiero hacer una acotación, y me imagino que esta es una acotación que es que no es matemática para nada, es más bien es todo lo contrario, es más bien ¿cuál es mi intención con todo esto? Y es que efectivamente
diseñar un algoritmo de visualización de datos, ¿ok? No solo un algoritmo, sino que una herramienta. Y a mí me parece, en lo personal, a mí me parece súper chora la idea. Yo, lo que visualizo, digamos, es efectivamente una herramienta que me permita, dada una base de datos, encontrar cuál es el espacio métrico que mejor le acomoda, cosa que no es evidente, digamos, y que ese espacio de alguna manera va a caracterizar a los datos al conjunto de datos que estamos estudiando, y encontrar este dibujo válido que nos permita extrapolar información. ¿Okay? Entonces, en lo personal, también me interesa hacer desarrollo de herramientas computacionales para aplicar, en donde apliquemos estos resultados que son más matemáticos. Oye, Christopher, yo tengo una pregunta respecto a eso último que estabas diciendo justamente, porque al principio no tenía tan claro cómo relacionar en la parte de aplicación la data que tú tienes con, al final, una especie de dibujo válido. Y ahora tú lo explicaste un poco, que justamente también estás tratando de avanzar en aquello. Mi pregunta es si tú has logrado, por ejemplo, con data de algo, no sé, de lo que tú mencionaste, no sé, que te calce bien lo del dibujo válido con la visualización de esa data. ¿Alguna familia de data que te permita aplicar lo de los dibujos válidos? A ver, no, la verdad es que yo no he hecho ninguna implementación, así que no he hecho ningún juego con datos reales todavía, así que no he podido. Pero lo que sí es cierto es que la gente que trabaja en el problema de seriación, que es este problema que es un poco más simple, digamos, ahí sí han usado, sí han hecho estudios con datos reales y sí han logrado obtener, hacer ordenamientos en el tiempo. Por ejemplo, descubrimientos arqueológicos. Okay. Pero no, yo en lo personal no, me encantaría tenerlo y no lo tengo. De hecho, es algo que sí o sí tengo que empezar a generar. Sí. No, porque yo en la ignorancia, lo primero que pensé al principio cuando recién escuché la charla, se me vino a la mente que quizás podía haber alguna relación con todos estos algoritmos de búsqueda de información tipo Google, algo así, y esto podría ser como una herramienta complementaria para juntar información parecida. O sea, a ver, hacer inyección de datos en espacios métricos es una cuestión que es súper estudiada y que hay trabajos que salen constantemente al respecto, con algoritmos. Lo que pasa es que hay distintas técnicas para resolverlo y no necesariamente se presentan no necesariamente cumplen con las restricciones que nosotros definimos acá para el problema de un dibujo válido. ¿Okay? Entonces, pero sí hay harto trabajo al respecto y bueno, sí, yo estoy súper interesado en hacer comparaciones. Creo que Fabián tiene una pregunta. Sí, tengo una pregunta. En algún momento, cuando se está haciendo el tema del diseño de esto, se acota a que las aristas pueden tomar solamente valores entre 1 y -1. En algún momento, cuando ya está diseñada la solución completa, ¿se libera esta condición? Y la otra pregunta es que en algún momento hablaste de un modelo simplex. A veces yo creo que hay que tener un poco de cuidado con los simplex porque te puede engañar un poco, depende de la curva y depende de algunas condiciones, porque puede dar máximos y mínimos locales. ¿Por alguna particularidad se tomó un modelo simplex? Eso. A ver, con respecto a la primera pregunta, no es que pudiese tomar, a ver, en realidad cuando uno estudia un problema en matemáticas o en ciencia de la computación, uno hace una definición súper general del problema y lo que va haciendo es haciendo restricciones para resolver pedacitos del problema e ir paso a paso entendiendo cómo se comporta ese problema para luego ir ampliando las restricciones, ¿ok? Entonces, en la primera restricción no es que se tomen valores entre 0 y 1, se toman valores
o sea, no es que se tomen valores entre -1 y 1, se toman valores o -1 o 1. Entonces, en el fondo, lo que estamos suponiendo es que hay una dicotomía entre, nuevamente, comparado en una base de datos, nuevamente lo que estamos haciendo es que hay una dicotomía, estamos suponiendo que hay una dicotomía entre se parece y no se parece, ¿ok? O son amigos y enemigos, ¿ok? Entonces, ahora, no, cuando nosotros proponemos una solución para ese subproblema, nos restringimos a eso y nos quedamos con eso. No estamos haciendo ninguna... después no nos deshacemos de esa restricción. ¿Ok? Pero sí, la gracia es que al estudiar el problema con esa restricción nos da ideas de cómo estudiar el problema después cuando no consideramos esa restricción. Y es un poco lo que les acabo de contar. Ahora, con respecto al segundo comentario, nosotros en este resultado, nosotros lo que decimos es que nuestro resultado dice que si yo tomo un grafo con pesos cuya matriz de adyacencia es robinsiana, y de hecho la escribo en un orden Robinson, entonces yo a partir de esa matriz de adyacencia puedo generar un poliedro. ¿Ok? Y ese poliedro va a ser el poliedro de todos los dibujos válidos, por decirlo de alguna manera. Y entonces, después, yo simplemente, digamos, tengo que definir una función objetivo lineal acotada para poder aplicar no solo simplex, sino que cualquier solver que me entregue una solución de un programa lineal. ¿Okay? Simplex es yo dije simplex porque simplex es el algoritmo más conocido, digamos, que resuelve programas lineales, pero se puede aplicar cualquiera. Y una acotación la restricción, en el caso en que nosotros estamos resolviendo, es decir, un programa lineal con una función acotada por arriba, aplicar simplex te va a entregar un óptimo, no te va a entregar un óptimo local, y eso está demostrado. ¿Otra pregunta puedo hacer? Sí, ¿Ya? Te escuchamos. Ya. Oye, con respecto, bueno, tú dices aplicar simple, pero es un programa lineal y para eso hay algoritmos polinomiales también, aunque sean... Exacto. Entonces, bueno, existe. Está eso. Pero otra acotación que me parece, no sé, pues a lo mejor te ha hecho. Tú puedes relajar tu condición. ¿Qué pasa si tú relajas tu condición? Tú lo que estás exigiendo que los más amigos estén más cercanos que los enemigos, esencialmente en tu representación. Pero ahora, ¿qué pasa si dices que el promedio de los amigos esté más cercano que el promedio de los enemigos? O el peor de los amigos, bla, bla, bla. O sea, hay una serie de funciones lineales que tú puedes colocar y que te relajan la condición anterior y que pueden ser interesantes. Y llevando el cuento al límite, ¿qué pasa si me olvido de la distancia y de tu problema, pero tomo la base de datos y digo, ¿existe alguna representación de la base de datos, por ejemplo, que sea un grafo de tal clase o no? ¿Me entiendes? O sea, evidentemente, por ejemplo, no puede ser chancho, es decir, ¿existirá para esta base de datos con una distancia inicial que te dan razonable un grafo plano que la represente? Evidentemente eso tiene una respuesta aparentemente fácil, pero podéis tomar otras clases de grafo. Entonces, como que hay muchos problemas que están en la familia que son de ese tipo. Sí, de hecho, bueno, bastante parecido, digamos, a lo que tú estabas planteando, es lo siguiente. Cuando nosotros estudiamos el problema de optimización, la versión de optimización de este problema, entonces buscábamos un dibujo que minimizase el número de errores, el número de par de aristas incidentes que violaban la restricción, digamos. Entonces, nosotros, en ese caso, definir justamente qué era un error o cuál era la función que queríamos minimizar, fue toda o sea, nos abrió a todas estas posibilidades que tú estás comentando, porque uno puede querer minimizar el número de errores, que es como lo que nosotros estábamos intentando hacer, o uno puede querer minimizar el número de nodos
si se acuerdan de la definición, la definición está por cada nodo, ¿cierto? Porque tenemos pares de aristas que son incidentes en un nodo. Entonces yo puedo asociar los errores a un nodo. ¿Ok? Entonces, uno lo que puede querer es minimizar el número de nodos que tienen errores. ¿Ok? Esa es como una injusticia social, porque en cierta medida yo estoy certificando, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, estoy certificando a una persona que se siente que la estoy sentando con gente que no necesariamente muy similar a ella. Pero estoy haciéndolo por el beneficio del resto. O puedo hacer algo que es parecido a lo que tú comentabas, Eric, que es que puedo minimizar el número de errores por cada nodo, que es algo así como, si no me equivoco, algo lo que es equivalente a una de las medidas que tú proponías. Entonces, sí, es verdad, todas esas funciones objetivos que tú estás proponiendo se pueden considerar y son súper interesantes. Y abren toda una gama de problemas. Ok, muchas gracias. Eso. Bueno, ¿hay otra pregunta? No, Christopher, mándame los papers, por favor, o el paper que te parezca bueno como para introducirse en el tema tuyo, please. Vale, perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos nuevamente a Christopher por este seminario realmente muy bueno, así que muchas gracias, Christopher, por haber aceptado la invitación y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias a ustedes por escucharme, muchas gracias, siempre es un placer contarle lo que uno hace a gente que te presta atención y bueno, yo estoy dispuesto, cualquier persona que tenga ganas de saber más y conversar al respecto me puede contactar y por mí yo súper contento. Gracias. Muchas gracias, Christopher. Muchas gracias a ustedes. Gracias por el seminario. Gracias. Sergio, llámame. Sí, se ve allá al fondo. Chao. Todos los confinados. Chao, que estén bien, ¿eh? Cuídense harto. Chao. Sí, Chao, muchas gracias. Chao, chao.